Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Realizaremos hoy el tendido, corte y construcción de una chaqueta cuello corrido de corte y pinza. Colocaremos la tela sobre la mesa y que no nos quede ni un solo pliegue. Cortamos el orillo para que no nos vaya a crear dificultad. Colocamos nuestros patrones, midiendo el espacio que hay desde la parte inferior de la línea de hilo de la tela con el borde de la tela, que tenga la misma distancia. Eso es para tener un buen corte y una buena dirección del tejido. Siempre decimos que ese hilo de la tela, esa marca que tenemos sobre los patrones, debe de coincidir con un hilo de la tela que estamos trabajando. La línea que colocamos en los patrones de hilo de la tela debe ser lo suficientemente larga para poder medir en la parte alta y en la parte baja de la misma, que tenga la misma distancia hacia el borde de la tela. Hacemos el corte exactamente con el mismo tamaño del patrón. Con la ayuda de hilo y aguja hacemos la marcada de los puntos de pinza. Lo recomendable es no mover las telas, pero por la toma de la cámara tuve que mover la tela. Para hacer el mejor uso del patrón y del tejido, debo de colocar los patrones de acuerdo a su tamaño y desperdiciar menos material posible. Es recomendable marcar siempre todos los puntos de aplomo que tiene el patrón. Esto nos facilitará a la hora de la construcción de la misma. Aunque vean algunas piezas que están torcidas, fue la cámara que se movió también. Tenía un rejuego que no entiendo. En la parte trasera también vamos a realizarle un tachón. Estoy dándole una segunda oportunidad a este papel que ya lo iba a botar. Por eso tiene tantos trazos sobre el mismo. Marcaremos la pinza con hilo y aguja. Esta es una clase en vivo, así que verán varias manos que me están asistiendo. Dependiendo cómo sea tu estilo de chaqueta y la textura de tu tela, vamos a utilizar una entretela termoadhesiva. En mi caso, quiero una textura un poco firme, así que voy a colocar a toda la parte delantera una entretela termoadhesiva. De la misma forma, le voy a colocar también a la parte del costado de la misma. Hay varios grosores de entretelas termoadhesivas, así que decides tú cuál utilizar. Y en la parte trasera le vamos a colocar entretelas termoadhesivas a la parte que corresponde al hombro, reboque de cuello, reboque de sisa y en la parte del ruedo. Esto hará que la chaqueta no se deforme por más que pase el tiempo, manteniendo así su forma. Y aquí tenemos ya el cuerpo delantero, el costado y la parte trasera. Lo primero que vamos a realizar es cerrar la pinza en la parte delantera. Estoy colocando alfileres que va desde el corte del bolsillo justamente hasta la altura del busto, y luego colocar el costado de la pieza. Vamos a la máquina y cierro con el margen de media pulgada, que es lo que tengo pautado, y coso. Tratemos siempre de no colocar una punta en la parte del busto, que haya una curva suave para no deformar la silueta. Luego de esto, vamos entonces a montar el costado de la parte delantera. También tengo media pulgada de margen de costura y la cosemos con cuidado
para que la parte del bolsillo no se nos deforme. Revisamos, planchamos y ya tenemos la parte delantera completamente lista. Unas fotos. Y ahí está la pieza. Esa abertura que vemos ahí nos servirá para la construcción del bolsillo. La pinza la cerramos para luego cerrar los costados. Iniciamos en la parte alta de la pinza para llegar al centro y luego terminarla. Las pinzas por lo regular no se deben rematar, por eso es que anudamos, para que no se nos descosa la costura. Dependiendo del margen de costura que hayan dejado en el patrón, lo vamos a cerrar en los costados. En industria por lo regular se deja media pulgada. En talleres se regula 3/4 de margen de costura. Cerramos y abrimos costura. Ahora vamos a cerrar la parte del hombro y el reboque de cuello con el cuello. Aquí debemos tener en cuenta el margen de costura, que es diferente en la parte del hombro y en la parte del cuello. Así que damos un corte en diagonal que abarque la media pulgada del hombro y el 1/4 que tiene la parte del cuello. Ese corte diagonal nos servirá para acomodar la costura en esta área, en la esquina. Cosemos el hombro y luego con el mismo corte que ya está dado, acomodamos para formar entonces la parte del reboque de cuello con el cuello, y nos debe de quedar de esta manera. Formando una esquina con la parte del cuello y la parte del hombro. Lo colocamos sobre el maniquí y miren cómo se acopla la parte del cuello con el cuerpo. El patrón es una talla, pero el maniquí dice otra. Vamos a explicar cómo se hacen los ojales de tela. Para que se pueda ver en la cámara, le coloqué un color diferente de tela termoadhesiva. Marco 3/4 de pulgada desde el borde hacia adentro y en el mismo altura de quiebre voy a colocar un rectángulo que tenga el tamaño del botón más 1/8 y de altura tendrá 1/4 de pulgada. Marcamos la distancia prudente entre botón y botón, que puede ser 2,5 pulgadas o 3 pulgadas. Todo va a depender del diseño de tu chaqueta y del espacio que tengas para trabajar. Y también voy a hacer la misma marcada del tamaño del ojal, 1/4 de altura por el tamaño del botón más 1/8 de largo. Eso mismo lo vamos a marcar en la parte de la vista o facing. Yo lo voy a marcar utilizando alfileres. Estos rectángulos deben de coincidir exactamente, ya que vamos a repetir el mismo proceso tanto en la vista como en el cuerpo. Así que a la hora de coser deben de empalmar esos ojales. Los marco para que me queden tal cual en la parte delantera. Listo. Ahora utilizando un
unos recuadros que tengan un ancho de aproximadamente 2 pulgadas por 3 pulgadas de largo. Esto no necesita entretelas termoadhesivas. La colocamos derecho con derecho, que nos abarque por completo el espacio del ojal que tenemos marcado. Debe de cubrirlo por completo. Por eso es que el tamaño es mucho más grande que el tamaño del ojal, para que no nos falte espacio. Ahora vamos a dar una costura justamente sobre el rectángulo que tenemos marcado, con mucho cuidado para que no se nos pase ni una sola puntada. Y hacemos el remate. Verificamos que esté todo correcto y repetimos el proceso para el otro ojal. Verifico. Para hacer el corte. El corte lo hacemos justamente en el centro y en los laterales hacemos 2 líneas diagonales, así como se ve en la imagen. Cortamos con cuidado los diagonales también para formar un triángulo. Ese corte diagonal debe de llegar justamente hasta la costura, sin tocar la costura. Ahora, la parte del fragmento de tela que habíamos cortado de 2×3, lo introducimos por el orificio, acomodamos, planchamos para verificar que esté todo correcto. Mi asistente va a planchar. Ahora, ese octavo que tengo ahí, lo voy a cubrir con la tela, colocándolo hacia adentro el octavo, para formar entonces las vistas que tendría el ojal de tela. Luego voy a acomodarlo cosiendo ese triangulito justamente sobre la base. Lo voy a repetir de ambos lados. Es recomendable aquí que si no tienes mucho manejo, lo hilvanes para formar las vistas. Acomodo el octavo hacia adentro del ojal, lo cubro con el fragmento de tela que tenía y voy formando la vista que nos debe de quedar de 1/8 de grosor. Hilvano con cuidado y luego acomodo el otro lado, acomodo mi octavo hacia adentro y voy a hilvanar el otro lado. Le damos forma
que ahora los laterales que se forman con esa base del triángulo vamos a coser sobre la base del triángulo, que es la costura que tenemos ahí pautada anteriormente de la base del rectángulo. Repito lo mismo del otro lado. El espacio es muy pequeño, pero no es incómodo de coser. Recorto los hilos, plancho, verifico primero antes de planchar si está correcto. Si no está correcto, debo de descoserlo. Miren cómo queda por dentro y por fuera. Luego de planchar vamos a retirar los laterales, solamente los laterales, la profundidad no. Planchamos, retiramos el hilo, el hilván, y miren cómo nos queda ese ojal de tela. Díganme si no está hermoso y súper fácil de hacer. Ahora vamos a repetir el proceso en todos los ojales que tenemos marcados, que en este caso serían 4 en total, 2 del cuerpo y 2 del facing o vista. Así que con calma y con paciencia repetimos el mismo proceso. Vamos a hacer la prueba del botón. Miren cómo entra el botón. Entra y sale, súper fácil. Vamos sobre la mesa a verificar. Retiramos el exceso de los laterales, solo los laterales. Cortamos los hilos y hacemos el mismo proceso también en el cuerpo. Que cómo lo armamos, cómo lo cosemos. Vamos a coser toda la parte del frente. Ya tenemos armado el cuerpo completo. El facing, el centro trasero. El pespunte va en la parte inferior, que es la botonadura, en la parte de la vista. Del quiebre hacia arriba, el pespunte se realiza en la parte del cuerpo, para que cuando esté doble no se vea esa costura. Ahora, ¿cómo armamos la parte del cuello? Este es el facing, este es el centro trasero. Estas costuras deben de estar completamente abiertas y las vamos a colocar de esta manera. Y aquí podemos dar una costura a mano o una costura a máquina que nos agarre y nos distribuya toda la carga del margen de costura. Esta es la primera parte del video. Espero que hayan aprendido y que les haya gustado. Hasta la próxima. Chao, chao.